alumnos, en especial de los más necesitados y problemáticos. Un maestro al estilo de Jesús se esfuerza por pensar la educación, las normas, los reglamentos, los programas, la pedagogía, la evaluación, como lo haría Jesús, y ver si en verdad están al servicio de los alumnos o al servicio de los educadores, de la institución, de la burocracia o de una determinada ideología. Por ello, ante cada duda o situación problemática se pregunta ¿qué pensaría Jesús y cómo actuaría en esta situación? Sin maestros al estilo de Jesús, con esperanza en el ser humano, actitud abierta y solidaria, sentido crítico frente a lo dado y búsqueda de un ejercicio de la libertad responsable, no habrá nunca verdadera educación, por mucho que se cambien los currículos o se dote a las escuelas de los últimos aparatos tecnológicos. Si usted quiere opinar en Radio Fe y Alegría, venga, es gratis. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM y la 850 AM con todas las voces. Ya son las 6 de la mañana, 8 minutos, 8 minutos de esta mañana. En la calle o en el estudio, la entrevista del día siempre es de primera mano en Radio Fe y Alegría Noticias. Y a esta hora tengo en línea a Ali Daniels, quien es director general de la ONG, la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, nosotros esta semana estamos trabajando todo el tema de la administración de justicia, los procesos penales en nuestro país. ¿Hay avances o estancamiento en torno a esta situación? Sí, buenos días. Sí, no, lamentablemente no solamente ha habido estancamiento, sino que además ha habido retroceso, porque nosotros en un informe que realizamos el año pasado, con datos hasta el 2015, pudimos apreciar que, por ejemplo, ha disminuido el aporte que te da el presupuesto del Poder Judicial, y además, de hecho, ha habido indicadores objetivos que han demostrado que no solamente ha habido más delitos, sino que hay menos personas detenidas. Es decir, así como aumentan los delitos cometidos, el caso del homicidio, por ejemplo, que pasamos de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora hay, a partir del 2015, hay 90 homicidios por cada 100.000, ha habido un aumento de los delitos, y sin embargo hay menos detenidos. En el 2014 hubo 54.000 personas detenidas, y en el año 2015 50.000. Entonces ahí vemos cómo la curva de crecimiento no se corresponde con la justicia que debe haber por una mayor comisión de delitos. Ya, una cifra bastante alarmante, la cantidad de homicidios por cada 100.000 personas. Así es. Y hablamos. Dígame. No, dígame usted. No, sí, hay otros muchos indicadores que podríamos utilizar, pero sobre todo el tema de la impunidad. Es decir, si tomamos en cuenta que solamente el 30% de los delitos son denunciados, y eso tiene que ver con la percepción ciudadana de que no vale la pena hacerlo, que se tiene una idea de que el Estado no va a hacer nada para reprimir los delitos, ya por ahí tenemos un enorme problema, porque justamente hay una enorme desconfianza en que el Estado pueda hacer algo para que los delitos disminuyan. Yo simplemente le pido a tus amables oyentes que se pregunten cuántas cadenas nacionales de radio y televisión se han hecho para hablar del tema de los delitos. Y ahí tenemos la respuesta a si esto es una prioridad o no para el Estado. Estoy viendo el informe del Observatorio Venezolano de la Justicia, y ustedes hablan que cerca o más del 70% de los jueces no son titulares, son provisionales. Eso es otro gran problema. Digamos, el tema de la justicia es una gran cadena que empieza con la policía, empieza con los ciudadanos que tienen que denunciar, después la policía tiene que investigar, los fiscales presentar. Entonces, si alguno de esos elementos de esta cadena falla, obviamente todo el sistema de justicia hace agua. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. Ya vimos que en el caso de los ciudadanos no denuncian porque no creen, porque no tienen confianza. Los policías tampoco hacen su trabajo en muchos casos porque no tienen los elementos, porque no son suficientes, y así sucesivamente. Entonces, claro, el acceso a la justicia, cuya página web
policías que antes. En el año 2006 había 309 policías por cada 100.000 habitantes y en el año 2014 tenemos 281, es decir, menos policías que antes. Para que se tenga una idea, en América Latina el promedio de policías por cada 100.000 habitantes es 368. Es decir, estamos 80 policías por debajo del promedio de América Latina y además, a diferencia de otros países de América Latina, tenemos muchísimo más delincuencia. Entonces, no hay una proporción. Y otro número que le puede interesar a tus amables oyentes es que, por ejemplo, de ese 30% que se reporta, de ese 30% de delitos que finalmente es reportado a la policía, solamente el 14% el Ministerio Público lo presenta ante los tribunales. Y de ese 30% y de ese 14%, solo el 11% tiene una sentencia en tribunal. Entonces, como ves, es toda una curva que lo que beneficia es justamente la impunidad, y si hay impunidad, los delincuentes, por supuesto, tienen la idea de que pueden hacer lo que quieren y repetir y hacer lo que lamentablemente todos padecemos en la vida cotidiana, ¿no? Ya, sobre este informe, ustedes le han hecho llegar esto al Ministerio Público, a las autoridades del país. Sí, no solamente eso, hemos hecho foros públicos, hemos hecho notas de prensa que justamente hemos distribuido, y además esta información la hemos sacado de reportes públicos, justamente de las memorias y cuentas de los diferentes ministerios y del informe del Ministerio Público. Es decir, esta información ellos lo tienen, porque de ahí sacamos la información, donde tengo además agregar que es muy difícil de conseguir, pero es una información que ellos mismos han emanado, y que a pesar de eso, pues como vemos las políticas públicas en materia de seguridad pública, pues no solamente no existen, sino que además pareciera que no son un problema para el Estado, como no lo es el caso tampoco, lamentablemente, de la salud. Pero en el caso particular de la seguridad pública no se ve siquiera una mínima preocupación por disminuir esta situación. Ya, en cuanto al sistema penitenciario, de las cárceles, de las prisiones, ¿qué han podido revelar este estudio? Bueno, además hay una cosa que justamente avala lo que estamos señalando, en el sentido de que las cifras se manipulan, porque, por ejemplo, hablamos de que en el año 2014 había 54.800 detenidos en las cárceles, de acuerdo con el Ministerio Penitenciario, y que en el 2015 había 4.000 menos, había 50.000, pero entonces uno ve los informes, a su vez, del Observatorio Venezolano de Prisiones o de otra ONG que es Ventana para la Libertad, y entonces resulta que ellas calculan que entre 20 y 40.000 personas más están detenidas, pero no están detenidas en las cárceles del Ministerio de Temas Penitenciarios, sino que están en las comandancias de policía bajo unas condiciones de hacinamiento y violatorio de los derechos humanos, por lo cual no es cierto entonces esta cifra, porque en las comandancias se tiene un enorme número de personas que, por ejemplo, le pongo el caso, allá mismo, como ustedes saben, en el estado Zulia no hay un establecimiento penitenciario. O sea, el estado más poblado de Venezuela no tiene un establecimiento penitenciario propio y tiene que hacer unos traslados, que ahorita con la situación que hay de dificultades de repuesto para las unidades de transporte, ustedes comprenderán que traen una enorme dificultad para hacer los juicios. Entonces, ahí uno se da cuenta que el sistema está haciendo aguas por todos lados. Ya, también hay serios problemas usted habla ahorita de los jueces, de los fiscales. También hay deudas con fiscales. Justamente, el único número medianamente positivo de toda esta situación es el caso de los fiscales, porque efectivamente ha habido un aumento del número de fiscales. Estamos dentro del promedio de América Latina. En América Latina el promedio es de 7 fiscales por cada 100.000 habitantes, y nosotros llegamos a ese número. O sea, hicieron una serie de concursos, de concursos no, sino de contrataciones para esto. Lo malo es que esos fiscales en más del 90% no son titulares, es decir, pueden ser removidos en cualquier momento y no tienen ninguna estabilidad en el cargo. Entonces ahí tenemos también el mismo problema que tenemos en el caso de los jueces, que los jueces no tienen ninguna estabilidad, porque más del 70% pueden ser removidos por un simple oficio que les llega y sin ningún procedimiento y sin ninguna explicación. Entonces no podemos tener una justicia que dependa de un oficio sin ninguna motivación. Los jueces tienen que tener independencia, así como los fiscales, para poder actuar y desempeñar su papel de manera independiente e imparcial.
están saturados los juzgados de casos digamos, de que tienen que investigar. Sí, justamente ese es otro tema, para que tengan una idea, si ustedes leen los informes del Ministerio Público que están disponibles en la página de Transparencia Venezuela, podrán ver ahí, hay una escala, y en promedio, desde a principios de esta década, el promedio podría estar entre 80 y 70 mil imputaciones. Bueno, en el año 2015, esas imputaciones pasaron a más de 200.000 imputaciones, es decir, se cuadruplicaron. Con lo cual, evidentemente, lo que es lógico, la crisis económica ha pegado tan duro que el número de delitos se ha cuadruplicado. Y sin embargo, tenemos el mismo número de jueces que hace 20 años, con lo cual no existe una capacidad de respuesta que se evidencie en la enorme impunidad que